Recordemos entonces que la inflamación la clasificamos en aguda y crónica. Quedamos ya claro en que una inflamación crónica puede estar relacionada con el tiempo de duración, días, semanas, meses, hasta años, que las células que participan son las células mononucleares, linfocitos, plasmocitos, linfocitos, linfocitos B transformados en plasmocitos para producir un anticuerpo específico. Y mencionamos que algunas ciertas patologías que son crónicas, como los procesos alérgicos, los anafilácticos, nosotros podemos tener otros elementos celulares que son polimorfos nucleares, como los eosinófilos, pero que pueden aparecer o pueden formar parte de una inflamación crónica. Luego mencionamos que durante la respuesta inflamatoria crónica no solamente es el componente inflamatorio en sí, sino que va a haber un tercer protagonista importante, que es la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque durante el proceso crónico se da el proceso de reparación. Hay formación de tejido conectivo, hay cicatrización, hay formación de nuevos vasos sanguíneos que están dados para que se dé el proceso de cicatrización o resolución de ese proceso inflamatorio. Recuerden que cuando se controla al agente agresor, pues se van a comenzar, se modifican los estímulos y por lo tanto, ya controlado el agente agresor, la médula ósea tiene que dejar de elaborar elementos celulares porque ya no se les necesita y se promueve la actividad fibrogénica, es decir, el proceso de cicatrización a través de los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son células muy importantes que no solamente cumplen función fagocítica, que es la que habitualmente nosotros le adjudicamos, pues, que son células de tipo o fagocitos también llamados, sino que son células que cumplen otros tipos de funciones como células presentadoras de antígenos, células muy activas en el proceso inflamatorio, tanto en la etapa clásica como en la etapa alternativa, si recuerdan ese esquema. En la etapa clásica son proinflamatorios, estimuladores de la médula ósea, estimuladores de los leucocitos, etc., y liberadores de interleuquinas, mientras que en la fase alternativa son antiinflamatorias, son más bien inductoras del proceso de reparación porque el macrófago va a elaborar factores de crecimiento fibroblásticos que va a actuar sobre los fibroblastos para que estimulen y produzcan colágeno, y que además también va a elaborar factores de crecimiento vasculares, angiogénicos, de vasos sanguíneos, para favorecer la proliferación del nuevo vaso sanguíneo y restaurar la irrigación, la oxigenación, la nutrición de ese tejido que se está reparando. Hablamos del sistema linfático, esto es muy importante, ya ustedes tienen claro el sistema linfático, debido a que forma parte del sistema inmunológico y ya vieron inmunología. Sin embargo, a manera de recordatorio, tengan presente que el tejido linfático se organiza y se organizan unas estructuras llamadas ganglios linfáticos que se disponen en cadenas o en grupos, en familias, en diferentes regiones anatómicas que cumplen varias funciones. Drenaje linfático de esa región anatómica, pero también cumple función inmunológica y de linfopoiesis. Linfopoiesis, formación de linfocitos. En esos ganglios linfáticos tenemos linfoblastos, células formadoras de linfocitos. Tenemos linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, que se van a activar y estimular ante un proceso inflamatorio, infeccioso, reactivo, tumoral, etc. Y que van a promover una respuesta inmunológica. Tenemos linfocitos B que se van a estimular y se van a convertir en plasmocitos y por lo tanto van a adquirir la capacidad de producir anticuerpos. Es decir, que la función inmunológica, tanto celular como humoral, porque produce anticuerpos, son propios del tejido linfático y en este caso hablando de los ganglios linfáticos. Y recuerden también que los ganglios linfáticos actúan como barrera de filtración, no solo de la linfa, sino tumoral. Todo proceso tumoral o células tumorales que traten de escapar a través de los ganglios linfáticos, a través de la linfa, van a encontrar una barrera inmunológica de filtración en los ganglios linfáticos. A veces esa barrera inmunológica funciona y controla a esas células tumorales y evita la diseminación de las células tumorales hacia otras partes del cuerpo. Pero en otras ocasiones esto no sucede y las células tumorales pueden vencer esa barrera inmunológica y de filtración y por lo tanto nosotros podemos encontrar
células tumorales en otras partes del organismo, ¿correcto? Se disemina, se produce una metástasis. Pero realmente los ganglios linfáticos cumplen una función muy importante como barrera de filtración de las células tumorales. Y recuerden también que los ganglios linfáticos pueden experimentar patología propia de ellos de tipo tumoral, que es lo que conocemos como linfoma. Es decir, que nosotros podemos encontrar un ganglio linfático tumoral por dos razones. O porque el ganglio linfático tiene un linfoma, es decir, se formó el tumor en el ganglio linfático a partir de linfocitos tumorales, o el ganglio linfático fue infiltrado por células tumorales de otro tumor que no nació en el ganglio linfático, ¿correcto? Entonces, en las dos maneras nosotros podemos encontrar un ganglio linfático enfermo desde el punto de vista tumoral. Hay conceptos importantes. La linfangitis quiere decir es inflamación de los conductos linfáticos. ¿Qué son los conductos linfáticos? Los conductos linfáticos son los vasos linfáticos por donde va a correr la linfa y que conectan a un ganglio linfático con otro ganglio linfático. Recuerden que la linfa simplemente es un fluido corporal rico en nutrientes que va a desembocar, o sea, va a terminar a través del conducto torácico en la aurícula derecha. Recuerden que en la aurícula derecha, corazón, va a desembocar vena cava superior, que trae sangre no oxigenada de cabeza y cuello, vena cava inferior, que trae sangre no oxigenada de la parte inferior del cuerpo, miembros inferiores, miembros superiores, cavidad torácica, abdomen, y esas dos venas cava, superior e inferior, terminan en la aurícula derecha, pero terminan llevando sangre no oxigenada, ¿correcto? En esa misma aurícula derecha va también a desembocar el conducto torácico. Quiere decir que en la aurícula derecha hay una mezcla de linfa y sangre no oxigenada, ¿entendido? Pero en el resto del cuerpo tenemos esos sistemas separados. La sangre por el sistema venoso y arterial y la linfa por el sistema linfático, ¿ok? Linfangitis es inflamación de los conductos linfáticos. Linfadenitis es inflamación del ganglio linfático. Son dos conceptos diferentes, ¿ok? Linfadenopatía es enfermedad del ganglio linfático. ¿Qué diferencia hay entre linfadenitis y linfadenopatías? Que cuando nosotros hablamos de linfadenitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio. Mientras que cuando hablamos de linfadenopatía, estamos hablando de un ganglio linfático enfermo, porque puede estar inflamado, porque puede tener un proceso tumoral. ¿Sí me estoy explicando? Es el ganglio enfermo. Linfadenopatía es un término más generalizado, pero linfadenitis es inflamación reactiva. Ya estamos hablando, no es tumoral, es una inflamación, ¿ok? Nosotros podemos tener linfadenitis aguda y linfadenitis crónica. ¿Cuándo tenemos una linfadenitis aguda? Cuando ese ganglio linfático aumenta de tamaño, se hace hiperplásico e hipertrófico en tempranas horas, es decir, 1 a 2 días. Suele suceder, nos levantamos en la mañana, nos sentimos mal, sentimos muy carrasposo, un poquitico de tos o malestar en la garganta, nos tocamos y tenemos unos gangliecitos aumentados de tamaño. Al día siguiente seguimos con el malestar, pero al tercer día ya nos sentimos bien y los ganglios han desaparecido, ¿okay? Eso es una linfadenitis aguda, reactiva en el momento. Cuando hablamos de una linfadenitis crónica, cuando se mantiene en el tiempo, es decir, este paciente tiene un proceso inflamatorio que afecta a los ganglios linfáticos, pero que no resuelve en los primeros 3 días. Ese proceso gripal que pasa semanas y todavía no se resuelve e inclusive se puede complicar con una infección bacteriana. Y los ganglios linfáticos siguen aumentados de tamaño tratando de controlar ese proceso inflamatorio. O por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas que afectan a los ganglios linfáticos como la tuberculosis. En la tuberculosis nosotros tenemos pacientes con enfermedad activa, es decir, con tuberculosis desarrollada la enfermedad, con ganglios linfáticos aumentados supraclaviculares, axilares, mediastínicos, cervicales y que permanecen aumentados de tamaño a
a lo largo de todo ese tiempo mientras tenga la tuberculosis. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que le da el concepto de cronicidad. Entonces, en los ganglios linfáticos también aplica ese concepto. Yo les hablé ya de la elephantiasis, les mencioné, sí les mencioné, ¿verdad? Eso es un ganglio linfático, un bulto. Los ganglios linfáticos, cuando es una patología, cuando es una linfadenopatía benigna, generalmente esos ganglios linfáticos son blancos, parecen un lipoma, parecen más bien un tejido adiposo y entran dentro de los diagnósticos diferenciales. Porque allí, por ejemplo, en esta ubicación pueden haber formaciones de lipomitas, ¿ok? Tienden a ser muy benignos, tienden a ser blandos, no dolorosos y se pueden mover, se pueden desplazar. Pueden acompañarse de enrojecimiento local, de calor, etc. Pero cuando es un ganglio linfático enfermo por una patología tumoral, son ganglios linfáticos que tienden a ser duros, a endurecerse, y cuando lo tratamos de mover, no se pueden mover, están fijados al tejido de alrededor. ¿Ok? Entonces son métodos de semiología, de examen físico, que nosotros nos podemos orientar a un ganglio linfático inflamado o un ganglio linfático sospechoso. Todavía no podemos decir si es tumoral porque no lo hemos estudiado, ¿correcto? Simplemente se hace sospechoso por algunas características. Está endurecido y lo tratamos de movilizar y no podemos encontrar fijo, ¿ok? Cuando nosotros veamos neoplasia, vamos a ver que cuando yo les hablo de algo sospechoso en relación a procesos tumorales malignos, es porque hasta que no se haga una biopsia, nosotros no podemos tener la confirmación de que se trata de una lesión tumoral. Ustedes pueden hacer un examen oral, encontrar una verruguita a nivel del borde lateral o de la punta de la lengua, y hasta ese momento es una lesión de aspecto verrugoso, muy posiblemente relacionado con un BPH. Pero todavía no pueden decir si tienen cambios neoplásicos, displásicos o es más allá que una verruga y es un carcinoma, hasta que hagan la biopsia. Hasta ese momento simplemente es una lesión sospechosa que tiene que ser estudiada, ¿correcto? Tiene que tener la biopsia. Esto es un ganglio linfático, la cápsula del ganglio linfático, nódulos linfáticos, y esto es un ganglio linfático, pero si pueden observar, estos son los linfocitos y aparecen este grupo de células totalmente diferente, más grande, pleomórficas, eso lo vamos a ver en el tema de neoplasia. Esto es un ganglio linfático con infiltración por células tumorales. Y eso nos permite a nosotros hacer un diagnóstico de metástasis y cáncer. ¿Okay? Por otro lado, cuando hablamos de patrones morfológicos, recuerden que hablamos y mencionamos que en la inflamación aguda, dentro de su forma de progresar, puede progresar a un acceso. En la inflamación crónica, hablamos de lo que es la inflamación crónica granulomatosa, granulomas tipo cuerpo extraño, granulomas tipo inmune, y ahora vamos a hablar de otros patrones morfológicos. Aquí llamamos patrones morfológicos a varias formas de presentación. Por ejemplo, una de las más clásicas es la úlcera, que ustedes lo ven muy comúnmente en la mucosa oral. Sin embargo, las úlceras no son exclusivas de la mucosa oral. Nosotros podemos tener úlceras gástricas, úlceras en el intestino delgado, en el intestino grueso, úlceras cutáneas. La úlcera simplemente es la pérdida de tejido. Se pierde parte del tejido superficial porque se muere, porque experimenta necrosis, porque se inflama, se desprende y queda ese huequito. Es un sacabocado, es una pérdida de tejido, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como úlcera. Las úlceras muy comúnmente en la cavidad oral, nosotros la podemos relacionar con hipovitaminosis, con estado de malnutrición. Es muy frecuente en los niños, sobre todo en los niños que tienen intolerancia a la lactosa, pueden desarrollar ese tipo de úlcera, o niños que no están bien alimentados. Entonces vemos esas úlceras que primero son las aftas, que son esas lesiones que están cubiertas con una membrana blanquecina, pero que si nosotros desprendemos esa membranita blanca, encontramos la úlcera debajo de esa membranita blanca. Eso lo conocemos como aftas orales, que pueden estar relacionadas con procesos de malnutrición o inclusive con procesos micóticos, también están relacionados. Puede ser un proceso de tipo infeccioso por un hongo que desarrolle ese tipo de lesión, ¿ok? Entonces, es muy común que ustedes vean úlceras. Hay enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso
que se acompaña de úlceras orales, úlceras en la nariz, úlceras en la cavidad oral. Y característicamente esas úlceras del lupus no duelen, es más, habitualmente el paciente ni sabía que tenía esas úlceras hasta que la persona que le está explorando, bien sea ustedes como odontólogo o el médico general, encuentra esas úlceras porque tienden a ser no dolorosas, pero tienen la misma característica, la pérdida de tejido, ¿ok? Entonces es una patología muy frecuente para ustedes, ¿ok? Sobre todo también puede ser traumática, ese pellizcamiento del carrillo que tienen algunas veces algunos pacientes, trauman la mucosa interna de los carrillos y pueden ulcerar esas lesiones, ¿entendido? Si es un paciente con predisposición, un paciente diabético, inmunocomprometido, esas úlceras pueden sobreinfectarse, es decir, desarrollar una infección bacteriana. Pero en términos generales son patologías o son es una condición que no tiene mayor relevancia clínica, que se resuelve rápidamente, se coloca un antiinflamatorio local y cicatrizan, porque recuerden que les mencioné que la mucosa oral tiene muy alta capacidad de cicatrización. Otros tipos de patrones morfológicos tenemos en la producción de pus, que es con la formación de abscesos. Volvemos otra vez a los abscesos, sobre todo esos agentes patógenos biógenos, es decir, que elaboran mucho pus, como son los estafilococos. Esas pústulas que nosotros vemos en los pacientes, por ejemplo, con acné, en donde se produce una infección por estafilococcus epidérmico que está en la misma piel y obtiene la oportunidad y desarrolla una pústula, ¿ok? Eso es un absceso. Recuerden que les mencioné que los abscesos son muy importantes. Ustedes pueden tener complicaciones de absceso intraoral, y les mencioné, un quiste odontogénico puede sobreinfectarse, un quiste odontogénico infectado, pero que esa infección puede progresar a un proceso tipo biógeno, es decir, un quiste odontogénico accerado, que puede fistularse, que puede abrirse, que puede drenar, ¿correcto? Tenemos microabscesos, que como su nombre lo indica, son pequeños o macroabscesos. La importancia de los abscesos es lo siguiente. Todo absceso implica necrosis licuefactiva. Es un proceso infeccioso bacteriano. Necrosis licuefactiva. Si el absceso es pequeño, en ese sitio donde hay la necrosis, que mueren células, pues se puede reparar muy fácilmente y no deja gran daño en su lugar. Pero si los abscesos son muy grandes, se pierde más tejido de lo normal, se licúa más tejido de lo normal y entonces nosotros vamos a tener pérdida de tejido funcional. Quiere decir que esto puede traer complicaciones en el sentido de que hay una gran cicatriz, no hay regeneración, sino reparación por fibrosis y perdemos función de la estructura, ¿ok? Los abscesos son tratables, se identifica el agente etiológico. Recuerden que en sus pacientes odontológicos hay el factor desde mi punto de vista, pienso que dentro de los factores predisponentes más importantes de un paciente odontológico es la higiene oral. Entonces, al no tener una adecuada higiene oral, se favorece todo el resto de las condiciones. Y entre ellos son los procesos de tipo infeccioso, bacteriano, micótico y la formación de abscesos. Entonces, cualquier microcirugía, por muy sencilla que parezca, como la exodoncia, puede experimentar un proceso inflamatorio sobreagregado, puede accederse en un paciente con una predisposición, como lo es una no adecuada higiene oral, ¿correcto? Entonces, está dentro de los patrones morfológicos. Cuando hablamos de derrame o de serosa, las serosas, recuerden, son la pleura, el pericardio, el peritoneo. Son las membranas que cubren el abdomen a todas las masas intestinales, en los pulmones la pleura, a los pulmones y en el corazón el pericardio. Ellos también pueden sufrir inflamación, eso se llama serositis porque son serosas. O se puede llamar pleuritis de pleura, pericarditis de pericardio y peritonitis de peritoneo, correcto, como ustedes me quieran decir. Ellas pueden inflamarse, enfermarse por enfermedades continuas. Por ejemplo, un paciente tiene un proceso neumónico, una neumonía, un proceso infeccioso en el pulmón, puede desarrollar una pleuritis. Un paciente tiene un proceso de insuficiencia cardíaca, puede afectar el pericardio, pericarditis. Un paciente tiene una apendicitis aguda, esta se perfora, puede tener una peritonitis, ¿correcto? Entonces, son procesos de inflamación de las serosas que pueden enfermarse por continuidad
Aquí hablan de las ampollas cutáneas. Eso es característico. Muchos pacientes, cuando uno sutura, y ustedes ven como una vesiculita que se llena como de un líquido claro, amarillento, eso es normal realmente, o puede esperarse que sea natural, y eso forma parte de una inflamación serosa. Se resuelve rápidamente, se drena, sale el líquido, se vacía y eso cicatriza, ¿okay? Está dentro de los síntomas. El exudado fibrinoso o fibrina, esto es sumamente, es muy común dentro de los patrones morfológicos y es lo que nosotros conocemos como procesos fibrinopurulentos. Cuando nosotros vemos una estructura que está cubierta de un material fibrilar amarillento, inclusive amarillo verdoso, eso es pus y se le conoce como una inflamación fibrinopurulenta. Una apendicitis aguda, otitis, procesos de amigdalitis fibrinopurulenta, todas esas condiciones, úlceras, escaras, cubiertas de fibrina, eso forma parte de los procesos o patrones morfológicos de inflamación aguda, inflamación crónica. Entonces, fíjense acá, esto es un seroma, que fue lo que les mencioné, en donde se separan en esos procesos pues, de cicatrización, se forma una vesícula, se llena de líquido, ese líquido separa la dermis de la epidermis, se vacía y se vuelve a restaurar, porque recuerden que la epidermis tiene una gran capacidad de regeneración. Esto que tienen acá es la úlcera. Fíjense que acá hay un poquito de epitelio, se deja más o menos ver, se pierde el tejido y se produce entonces este sacabocado o este espacio o este hueco que es lo que se conoce como úlcera. Eso se va a reparar, ahora más adelante se los voy a mostrar. Esto es una inflamación de tipo fibrinopurulenta, todo esto es fibrina, ¿ok? Acá tenemos un absceso, te voy a mostrar, pero tengo otras imágenes de una amigdalitis. Ajá, aquí tienen, ¿ven? Estas son las aftas. Si nosotros desprendemos esa membrana, encontramos la úlcera, fondo enrojecido, vivo, pero podemos tener también fibrinas en esas úlceras si se sobreinfectan, y esto es una amigdalitis fibrinopurulenta. Todo eso es pus, esto es una glositis, es la lengua con material fibrinopurulento adherido en su superficie, ¿ok? Entonces, estos son patrones fibrinopurulentos, las úlceras características. Patologías que ustedes pueden encontrar dentro de lo que es su práctica, ¿ok? La sintomatología sistémica, ya esto mucho, parte de esto ya se los he mencionado, ya hemos hablado de la leucocitosis. Los efectos sistémicos son la fiebre, la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, la taquicardia, la sudoración profusa, el malestar general, la pérdida del apetito, todo eso son síntomas sistémicos generales que pueden acompañar a un paciente con una inflamación aguda o una inflamación crónica. Tenemos lo que se llama proteínas de fase reactiva. El hígado comienza a sintetizar unas proteínas que indican actividad inflamatoria. La más característica es la proteína C. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un paciente que está enfermo, que tiene una inflamación aguda muy importante, resistente a los antibióticos habituales, le hacemos un antibiograma, encontramos que es un germen sensible a determinado antibiótico, comenzamos a darle ese antibiótico y queremos saber si el paciente realmente está respondiendo a ese antibiótico. Aparte de la clínica, de sus controles pues, de signos vitales, etc., nosotros podemos hacer la evaluación de la proteína C. Si esta proteína C reactiva sigue aumentando, quiere decir que ese paciente no está respondiendo, porque está indicando que la inflamación o el proceso infeccioso sigue estando activo. Pero si posterior al tratamiento esa proteína C reactiva y tiende a disminuir, a bajar su concentración, quiere decir que estamos controlando la inflamación. ¿Entendido? Por eso es que se le llaman proteínas de fase aguda. Son proteínas, repito, que se sintetizan en el hígado y que suelen estar aumentadas cuando hay una inflamación activa. Y el shock séptico consiste en un proceso infeccioso generalizado. Cuando nosotros hablamos de shock, cualquier tipo de shock, estamos hablando de una falla multiorgánica. Hay falla del corazón, hay falla del riñón, hay falla de los pulmones, hay falla del hígado. Es sistémico.
sistémico, ¿ok? En un shock séptico nosotros tenemos una falla multiorgánica debido a un proceso infeccioso que no hemos podido controlar. Y una de las grandes importancias, y se lo mencioné, de un shock séptico es que recuerden que los mediadores químicos que se producen durante el proceso inflamatorio pueden activar a la cascada de coagulación. Entonces un paciente shock séptico puede tener todas las manifestaciones inflamatorias, falla multiorgánica y también acompañarse de eventos tromboembólicos, es decir, favorecer la formación de trombos y de coágulos. ¿Por qué? Porque esos mediadores químicos inflamatorios pueden activar a la cascada de coagulación. Y al activar la cascada de coagulación, favorece o promueve la formación de trombos. ¿Entendido? Entonces, tenemos pacientes en cuidados intermedios o cuidados intensivos con un shock séptico que comienza a hacer microinfartos o eventos tromboembólicos como complicación de un proceso que no hemos podido controlar. ¿Entendido? O inclusive puede empezar a hacer hemorragias, porque como hay una falla multiorgánica, se consumen todos los factores de coagulación y llega un momento en que no hay más factores de coagulación para producir coágulos y el hígado, que es quien lo produce, está enfermo porque el paciente está en shock y comienza a hacer lo contrario, comienza a tener hemorragia. Entonces, en vez de pasa de una fase tromboembólica a una fase hemorrágica. Eso es lo que puede suceder, eso es lo que se conoce, si lo llegan a leer, como coagulación intravascular diseminada. Las siglas son CID. Estos son los signos cardinales de la inflamación, eso lo tienen en el taller que tienen que desarrollar. También recibe el nombre de flogosis, así como se escucha con F, flogosis, F y G. Y son calor, aumento de la temperatura local, liberación de prostaglandinas, vasodilatación, rubor, vasodilatación, enrojecimiento porque se queda acumulado allí los glóbulos rojos, tumefacción, aumenta de volumen porque aumenta la permeabilidad vascular, hay un exudado inflamatorio, se acumula y se produce el aumento de volumen. Dolor, hay liberación de calicreína, hay liberación de neuropéptidos, hay alteración y disfunción de las fibras nerviosas y la pérdida de la función, que es que el paciente no mueve esa región anatómica porque le duele. Entonces, estos 5 signos cardinales siempre están presentes en un proceso inflamatorio. Son signos locales, no son sistémicos. Sistémico es la fiebre, la taquipnea, la taquicardia, ¿entendido? Locales. Me vino una abejita, me picó, hizo un proceso inflamatorio aquí, se me puso rojo, aumento de volumen, lo toco, está caliente y me duele. ¿Entendido? Son signos locales. ¿Entendido? Eso es lo que se llama signos cardinales de inflamación. Ahora pasamos al tema de cicatrización. Este es un tema más corto, ya yo les he adelantado muchos de estos conceptos. La cicatrización se da por 2 vías. O hay fibrosis, es decir, estímulos de fibroblastos que producen colágeno y cicatriza, o hay una regeneración. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de formación de nuevas células, es decir, un estado de hiperplasia. Pero no todos los órganos tienen la capacidad de regenerarse. Hay muchos órganos que solamente pueden cicatrizar. Hay otros órganos que regeneran y cicatrizan, ¿ok? La cavidad oral es una de las estructuras que pueden cicatrizar y regenerar. ¿Por qué puede cicatrizar? Porque tiene un tejido conectivo con fibroblastos. Y estos fibroblastos pueden producir colágeno. Y esa úlcera que vimos en la boquita puede restituir todo ese tejido colágeno. Pero recuerden que la mucosa oral tiene un epitelio de revestimiento, por lo tanto esa úlcera no solamente tiene que recuperar el tejido conectivo, sino también el epitelio. Pero el epitelio que tiene la mucosa oral es un epitelio escamoso estratificado o plano estratificado, ¿ok? Y ese es un epitelio con muy buena capacidad de regeneración. Recuerden que les he mencionado que todos los epitelios escamosos estratificados, como el de la cavidad oral, toda la cavidad oral, paladar, mucosa lingual, vestíbulos, carrillos, las amígdalas, toda la cavidad oral tiene un epitelio plano estratificado que tiene la capa más profunda llamada capa germinal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un epitelio que tiene muy buena capacidad de regenerarse. Se está todo el tiempo renovando y cuando se lesiona
también activa la capacidad para regenerarse, experimenta hiperplasia, ¿correcto? Entonces, en la cavidad oral tenemos cicatrización por fibrosis y cicatrización por regeneración. Hay órganos que solamente tienen capacidad de cicatrización, como por ejemplo las fibras musculares o el tejido nervioso, no tienen capacidad de regenerarse, no tienen la propiedad de experimentar hiperplasia, entonces solamente cicatrizan, ¿ok? Y hay otros órganos que tienen, aparte de la cavidad oral, la actividad combinada. Por ejemplo, el hígado tiene capacidad de regenerarse, de hecho la célula hepática tiene muy buena capacidad de regeneración y también de fibrosar. El pulmón tiene capacidad de regenerarse y de fibrosar. El riñón también tiene capacidad de regenerarse y de fibrosar, ¿ok? Cuando hablamos de proceso de reparación, vamos a tener este término importante, que es lo que conocemos como tejido de granulación. ¿Qué es un tejido de granulación? El tejido de granulación es presencia de fibroblastos o tejido conectivo y presencia de vasos sanguíneos que se están formando, que es lo que llamamos como angiogénesis o neovascularización. Neo de nuevo, neovasculo, ¿ok? ¿A qué responde esto? A los macrófagos. Esos macrófagos que están elaborando factores de crecimiento vasculares y fibroblásticos. Vasculares favorecen la formación de nuevos vasos sanguíneos para restaurar la oxigenación y nutrición de ese tejido que se está curando, y fibroblásticos para producir colágeno y cicatrizar, ¿ok? Ese es el tejido de granulación. Entonces, cuando nosotros vemos tejido de granulación en un tejido, en una biopsia, eso nos está indicando que el proceso está resolviéndose, que está experimentando un proceso de cicatrización. El término de remodelación quiere decir, y ustedes en el taller tienen pasos del proceso de cicatrización, esos son los pasos de la cicatrización. El último es la remodelación. ¿Qué es la remodelación? Se está produciendo colágeno, ya no necesitamos más proceso de cicatrización y se tiene que detener ese proceso. ¿Por qué? Porque si no, no es estético y no es funcional, ¿okay? Si ese proceso de seguir produciéndose colágeno continúa, se producen cicatrices aberrantes como el queloide, que es un exceso de tejido de cicatrización. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la remodelación es un moldeaje, es un molde o una regulación que se da a esa producción de colágeno. Y eso se hace a expensas de unas proteínas que son proteinasas, pero que se les llama metaloproteinasas porque dependen de metales, dependen del zinc, dependen del magnesio. Y son proteasas porque degradan proteínas. ¿Y qué es el colágeno? Una proteína. Entonces son metaloproteinasas de tipos colagenasas, degradan el colágeno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando se está dando el proceso de cicatrización y ya está todo bien, se detiene el proceso de estimulación de los fibroblastos y comienza la estimulación de las metaloproteinasas. ¿Qué van a hacer las metaloproteinasas? Van a degradar el colágeno en exceso y le van a dar estética a esa cicatriz. Si ese equilibrio se pierde, nosotros vamos a tener un exceso de producción de colágeno y, repito, vamos a tener una cicatriz aberrante, una cicatriz defectuosa, exagerada. ¿Sí me estoy explicando? O caso contrario, si nosotros no producimos colágeno, porque por ejemplo estamos desnutridos, esa cicatriz se atrasa. Por eso es que yo siempre les he hablado que en salud tenemos que mantener el equilibrio, ¿ok? Y por eso tenemos métodos de regulación. De eso se trata la remodelación. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de reparación, tenemos la reparación por fibrosis, la reparación por regeneración, que es la formación de nuevas células. Esto es redundante. Ahora aparece ese término que es epitelización. Ya les voy a hacer un ejemplo. La epitelización es, como su nombre lo indica, es la formación de un nuevo epitelio, que es lo que tenemos y lo que se da en la cavidad oral, en la piel, etc. ¿Okay? Recuerden, a ver, imagínense que esta es
la cara interna del labio y hay una úlcera. ¿Ok? Esta es la membrana basal. Esta es la membrana basal. Este es el tejido conectivo, ¿correcto? Porque debajo de toda membrana basal hay un tejido conectivo. Y este es el tejido que se perdió en la úlcera. Entonces nosotros todavía tenemos células epiteliales en la parte sana. Un epitelio plano estratificado. Quiere decir que tenemos una capa germinal activa, ¿correcto? Está sana, pero aquí la perdimos. Entonces los macrófagos comienzan a estimular a los fibroblastos que se encuentran, que no se ve por los, bueno, vamos a seguir usando el rojo. A los fibroblastos que se encuentran en el tejido conectivo, aquí está el macrófago, y comienza a estimular a los fibroblastos y comienzan a producir tejido colágeno. Y comienza esto a rellenarse, ¿cierto? Pero además los fibroblastos también producen nuevos vasos sanguíneos. Estos son los vasos sanguíneos, ¿ok? Tenemos un tejido de granulación. Se está formando el tejido de granulación. Tenemos tejido conectivo, fibroblastos y tenemos nuevos vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces se comienza a rellenar este espacio con nuevo tejido conectivo y con unos nuevos vasos sanguíneos que empiezan a darle oxígeno y nutrientes al tejido que se está formando, ¿ok? Al mismo tiempo, esta membrana basal, que también son fibras colágenas, responden a los estímulos y comienza a restaurarse la membrana basal. Y se comienza a formar la membrana basal nueva. La membrana basal es la guía de la regeneración celular. Nosotros necesitamos una membrana basal para que las células epiteliales que están encima de ellas también comiencen a regenerarse, a replicarse. ¿Quedó claro? Entonces, se va llenando el espacio, se restaura la membrana basal y al mismo tiempo los mediadores químicos, inflamatorios, que en este caso están a cargo de los macrófagos, estimulan a estas células epiteliales basales para que comiencen, que son células madres, porque es un epitelio germinativo, son capas germinativos, son células multipotentes, ellas comienzan a migrar, a desplazarse, y a medida que la membrana basal se va creciendo, ellas también se van acercando. Una vez que se restaura esa capa, comienza a regenerarse el epitelio. Y eso es lo que se llama epitelización o reepitelización, como le quieran decir. Y aquí ya tenemos restaurada la mucosa oral. ¿Sí me expliqué? Así es como se da el proceso de regeneración, ¿ok? Se forma tejido de, el proceso de reparación. Por fibrosis, tejido de granulación, fibroblastos, nuevos vasos sanguíneos y regeneración con la reepitelización por estímulos, se restaura la membrana basal y comienzan esas células madres multipotentes que tiene la mucosa oral, el epitelio de la mucosa oral, a crecer, a experimentar cambio hiperplásico, actividad mitótica, está formando nuevas células hijas y restaura a todo el epitelio. Ese es el proceso de cicatrización, de reparación por cicatrización y por regeneración en la mucosa oral, que se da igual en todas las partes del cuerpo. En todos los sitios donde hay epitelio plano estratificado es lo mismo. Una úlcera esofágica, una úlcera en el cuello uterino, una úlcera cutánea, es el mismo epitelio, ¿ok? En el estómago igual. En el estómago nosotros tenemos úlceras gástricas, en el intestino. Claro, ahí no tenemos un epitelio escamoso, pero las células del tubo digestivo también son células madres que todo el tiempo están en un proceso de regeneración. Entonces también esas úlceras se regeneran, ¿ok? Esto simplemente es una manera de recordatorio. Siempre tengan presente que la función de la célula, la vitalidad de la célula, porque mantiene o tiene capacidad de interactuar con el medio externo o con otras células, ¿ok? Y esto lo hace a través de receptores y a través de glicoproteínas. Es la única forma. Se los traigo porque yo les hablo mucho de la estimulación, de cómo responde una célula. Ese fibroblasto responde a un estímulo y emite una función, que es la producción de colágeno. Eso lo hace a través de su membrana celular y de señales intracitoplasmáticas que van al núcleo, y es en el núcleo donde se da la transcripción.
Si esto fuese un fibroblasto, él recibe a través de sus receptores el estímulo del macrófago, factor de crecimiento fibrogénico o un factor de crecimiento beta transformador o fibroblástico, como le quieran decir. Esta va a emitir unas señales, segundos mensajeros citoplasmáticos que van a interactuar con receptores de la membrana nuclear. Y esos receptores de la membrana nuclear van a activar genes, transcriptores, traductores, que van a emitir un ARN mensajero que va a llevar la información de que produzca proteína, que es colágeno. Y así la célula cumple su función. ¿Entendido? Así es como actúan las células de nuestro organismo. Cuando una célula deja de recibir estímulos, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Hacia la muerte. ¿Qué pasa con una célula que deja de recibir estímulos? Muere. O sea, muerte celular. Se muere, apoptosis. Necesita mantenerse estimulada para mantenerse activa. Si lo llevamos a nuestra vida real, así funcionamos todos, ¿verdad? Necesitamos propósitos de vida, necesitamos estímulos positivos para mantenernos vitales con sentido de pertenencia, sentido de permanencia, con sentido de existencia, ¿correcto? Lo mismo que somos nosotros, un grupo de células. Entonces, nosotros vamos a clasificar a las células, a los tipos de células madres en tres grandes grupos. Células lábiles, células estables y células permanentes. Este es un concepto muy sencillo. Las células lábiles, como dice, división permanente, son células que todo el tiempo están en un estado de replicación celular. Les acabo de mencionar una. Las células de la capa germinativa del epitelio que remite a la mucosa oral es una célula lábil. Porque es un epitelio que no solamente se activa cuando está lesionado para repararse. Ese es un epitelio que todo el tiempo está en renovación. Si nosotros tomamos una gotita de saliva, vamos a encontrar en esa saliva células exfoliadas, células que han muerto y se han ido desprendiendo. Y así como se va desprendiendo, se tiene que ir renovando, ¿correcto? Entonces, las células del epitelio que remite a la mucosa oral es una célula lábil. Las células de la piel, renovación. Las células del tubo digestivo que remiten a la mucosa del tubo digestivo son células lábiles. Las células de la médula ósea, que siempre tiene que estar constantemente renovando a ese glóbulo rojo que murió, a ese neutrófilo que murió, a esa plaqueta que murió, todo el tiempo está replicando. Son células lábiles. No necesitan estímulos para mantenerse activas. ¿Cuándo aparecen los estímulos? Cuando hay un exceso, necesitamos que funcionen más porque hay una agresión, ¿correcto? Pero en condiciones de equilibrio, en condiciones fisiológicas, son células que no necesitan estímulo. Ellas están claras que todo el tiempo tienen que estar formando nuevas células hijas. Cuando hablamos de células estables, hablamos de esas células que tienen capacidad de regenerarse, pero en condiciones fisiológicas está en reposo, está quiescente, está en geseo, porque no necesita reparar, está equilibrada, está sana. Pero cuando hay una lesión o una agresión, ella es capaz de entrar al ciclo celular. Es decir, tiene capacidad de replicación, pero solamente lo hace cuando es lesionada, cuando es agredida. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, las células del hígado, las células del páncreas, las células del pulmón, las células del riñón, son células que son células de tipo estable. El hígado está sano, pero llega un proceso viral o es un paciente alcohólico, esa célula está siendo agredida, entonces esa célula se ve obligada a estar en un proceso de replicación para poder reparar el daño que está causando el agente agresor. ¿Entendido? Pero si no hay agresor, esa célula hepática está tranquila, no está en actividad micrótica. ¿Quedó claro ese concepto? Una célula permanente es aquella que no tiene capacidad de replicarse, aún siendo lesionada. Hay un infarto al miocardio, esa célula miocárdica o ese miocardiocito murió, experimentó necrosis, va a cicatrizar, pero no va a regenerarse, porque no tiene capacidad de replicación, no hay células madres. ¿Entendido? El tejido nervioso sufrió un ictus isquémico, un accidente cerebrovascular, ese tejido
muere, pierde, hay una necrosis licuefactiva. Cicatriza, porque ahí hay una glía, unas células que tienen la capacidad de reparar, pero no hay formación de nuevas neuronas. ¿Entendido? Son células de tipo permanente. Recuerden que el tejido nervioso, el sistema nervioso central, actúa por neuroplastia. Ustedes saben lo que es la neuroplastia. Les digo rápidamente. Porque me pueden preguntar, profe, pero entonces, ¿cómo hacen esas personas, esos pacientes que sufren un accidente cerebrovascular y tienen focalización, pierden la escritura o la movilidad, y por fisioterapia, etcétera, se van rehabilitando? Si ese tejido se recupera. No se recupera el tejido que sufrió el daño, pero recuerden que nosotros tenemos muchos procesos sinápticos, muchas neuronas que no utilizamos, muchos procesos sinápticos que no son activos. Y la neuroplastia, que es rehabilitación, fisioterapia, estimulación, etc., lo que hace es despertar neuronas que no se están utilizando y entonces activa nuevos procesos sinápticos para desarrollar desde cero esa actividad. Y entonces ese paciente es capaz de recuperar de nuevo, aprende otra vez a escribir, aprende otra vez a caminar, vuelve a escribir. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay neuroplastia. Así es como se puede lograr la rehabilitación o la recuperación de nuestras funciones neurológicas, pero no porque se formen nuevas neuronas, porque las neuronas son de tipo permanente. ¿Quedó claro ese concepto? Ok. Esto es simplemente la representación de lo que ya les dije. Hay una lesión, se produce la proliferación del fibroblasto, formación de nuevos vasos, tejidos de granulación, hasta que se recupera, hay revitalización. Esto es una muestra de tejido de granulación, estos son vasos sanguíneos, miren que hay de diversos tamaños porque se están neoformando y todo lo que está alrededor son fibras colágenas. ¿Cómo comprobamos que fibra colágeno tenga una coloración especial, un triptópico de Mason, que colorea las fibras colágenas de color turquesa? Y entonces confirmamos, sí, efectivamente, es un tejido rico en vasos sanguíneos de diversos tamaños porque se están recién formando y fibras colágeno. Esto es un tejido de granulación, ¿ok? Ya yo les expliqué el término de remodelación, les hablé de las metaloproteinases. Miren, si el hígado es un órgano que es un órgano de células estables, tiene capacidad de regenerarse cuando es lesionada. Pero sin embargo, ustedes pueden ver que hay una patología muy común que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es un proceso donde predomina la cicatriz y se pierde tejido funcional. Por eso que los pacientes con cirrosis hepática pueden progresar a una insuficiencia hepática, es decir, el hígado ha perdido tanto hepatocito y predomina en ese hígado y la cicatriz que se hace insuficiente, no produce suficiente enzima hepática, no cumple sus funciones adecuadamente porque ha perdido tejido viable. Ustedes me pueden decir, profe, pero ¿cómo es posible si un hepatocito es una de las células con mayor capacidad de regeneración? Okay, de hecho, normalmente un hepatocito puede tener hasta 2 núcleos porque tiene alta capacidad, una célula muy activa metabólicamente. Eso es porque se pierde el equilibrio, se sobrecarga de agresión al hígado. Una persona alcohólica es una persona que está constantemente agrediendo a su hígado. Entonces se produce la cirrosis y es más la fibrosis que la regeneración porque el hepatocito no es suficiente, ya no puede controlar el agente agresor, ¿ok? Y eso es importante, considerarlo cuando hablamos de fisiología, cuando hablamos de equilibrio. Creo que ustedes tienen en el taller una pregunta que dice, ¿qué pasa si un paciente tiene, creo que les puse el ejemplo de un paciente con hepatitis alcohólico, con un daño hepático, todos los daños? Recuerden que el hígado cumple varias funciones. Entonces un paciente con hepatopatía, daño hepático, va a tener alteraciones de la coagulación porque en el hígado se produce síntesis de protrombina, no sé si se lo puse en este taller o en el siguiente, pero de todas maneras adelantándole, cuando tengan ese ejercicio tienen que evaluar las funciones que cumple el hígado y entonces si se pierde la función del hígado, ¿qué sucede? Hay trastornos de coagulación, hay trastornos de metabolismo, hay trastornos de cicatrización porque ahí se produce también
el fibrinógeno, etc. Hay trastornos de equilibrio de líquido porque se produce la albúmina, etc. Pero ahora que recuerdo, no estoy segura si es aquí o en el taller de hemostasia, me disculpo. Estos son los factores que pueden alterar un proceso de cicatrización. Ya estamos terminando. Podemos tener factores generales o factores locales que pueden alterar el proceso de cicatrización. En los factores generales, obviamente, un paciente malnutrido o desnutrido es diferente. Come, pero no come bien, malnutrido. Desnutrido, definitivamente, tiene carencia de todas sus vitaminas, todos sus nutrientes, etc. ¿Correcto? En ambos pacientes nosotros vamos a tener alteración del proceso de cicatrización, retardo en la cicatrización. Esos fibroblastos son deficientes, no hay suficiente sustrato, proteínas para producir colágeno, tenemos un retardo en el proceso de cicatrización. Pacientes con trastornos metabólicos, como los pacientes diabéticos, que tienen fibroblastos muy envejecidos o tienen un sistema inmunológico comprometido y no hay estímulo adecuado a los fibroblastos en el proceso de cicatrización, los pacientes diabéticos tienen problemas de cicatrización. Además, los pacientes diabéticos tienen problemas circulatorios. Todo paciente con problemas circulatorios, bien sea placas ateromatosas, vasculitis, flebitis, van a tener problemas de cicatrización porque no llega suficiente flujo sanguíneo y no hay una adecuada oxigenación del tejido. El uso de glucocorticoides es importante. Los esteroides son inhibidores de los fibroblastos. Entonces tenemos pacientes que son no asiduos, no vamos a hablar de adictos porque hay patologías que ameritan esteroides para ser tratadas, entonces son asiduos, toman muchos esteroides para controlar otro tipo de enfermedad como las enfermedades de base autoinmune y tienen retardo en el proceso de cicatrización porque tienen inhibición de fibroblastos más otras consecuencias porque los esteroides realmente son un medicamento que hay que tomarlos con mucho cuidado, tienen muchos efectos adversos. Locales, obviamente, una cicatriz infectada, una herida infectada no va a cicatrizar adecuadamente. Factores mecánicos, es decir, esa lesión que se produce en áreas en donde hay mucha retracción o mucha movilidad, en los pliegues, etcétera, evita, porque nosotros necesitamos, por eso es que suturamos. Cuando nosotros suturamos, afrontamos los bordes profundos, la sutura tiene que ser desde lo más profundo a lo más superficial, ¿ok? No es solamente la piel, tenemos que suturar desde lo profundo y enfrentamos a los bordes de esa herida. ¿Para qué los afrontamos? Ahí aumentamos la estimulación, la irrigación, etcétera, y se produzca la cicatrización. Cuando esas heridas se producen en contra de los pliegues, eso va a incomodar ese afrontamiento y entonces retarda la cicatrización. Por eso es que los cirujanos plásticos tienen que conocer muy bien la inserción de músculo, la dirección de las fibras musculares. Si corta en sentido contrario, no va a ser estético, va a provocar trastornos en lo que es el proceso de cicatrización, ¿ok? Cuerpos extraños, obviamente una herida que tenga restos de madera, de polvo, vidrios, etcétera, eso retarda el proceso de cicatrización. El olvido de cuerpos extraños en un acto quirúrgico produce una inflamación crónica granulomatosa y retarda el proceso de cicatrización. Entonces, el tamaño de la lesión, la localización, todo eso está relacionado con el proceso de cicatrización. Paciente diabético, paciente lúpico, paciente inmunocomprometido, repito, una exodoncia sencilla, microcirugía, tiene que tener un control mucho más rígido que un paciente en condiciones normales o aparentemente normales, porque van a tener problemas tanto para el proceso de cicatrización como la coagulación. Entonces acá tienen curación de primera intención, de segunda intención y hay una de tercera intención. ¿Cuál es la de primera intención? Toda herida que se cura como debe ser. Se da el proceso de tejido de granulación, se revitaliza, no hay necesidad de volver a interceder. Es decir, ustedes hacen una exodoncia, revisan, perfecto, está evolucionando muy bien, se le da su analgésico, su antibiótico para ayudarle como preventivo y van examinándola y en el control periódico, perfecto, usted está de alta, no hubo ninguna necesidad de hacer más nada. Pero en una segunda intención son heridas que se sobreinfectan, que no cierran adecuadamente y entonces el médico o el cirujano tiene que volver a participar
¿Cómo vuelve a participar? Tiene que retirar los puntos, volver a suturar, tiene que curar, tiene que cambiar los antibióticos. ¿Me explico? Es decir, no cura en la primera intención, que es lo normal, sino que ocurre algún evento que retarda o dificulta el proceso de cicatrización y hay que volver a interceder, ¿ok? Y la de tercera intención es aquellas heridas que necesitan injerto. Esos pacientes que se pierden mucho tejido, no pueden afrontarse, se puede llegar a través de la sutura, el afrontamiento de los bordes, necesitamos injertos para que se dé el proceso de cicatrización, ¿ok? Estos son los tres tipos de cicatrización, primera y segunda y tercera intención. La resistencia de las heridas es la capacidad que tiene una herida de soportar presiones mecánicas o presiones físicas. Cuando nosotros suturamos, nosotros estamos dándole a esa herida una resistencia, pero una resistencia por la sutura. Si quitamos la sutura, la herida se va a abrir, ¿correcto? Nosotros lo que estamos es ayudando. Al cabo de 10, 14 días ya se ha logrado aproximadamente un 50% de esa resistencia. Entonces retiramos los puntos, esta sana y seguimos dejando que progrese. Aproximadamente se puede conseguir una resistencia de un 70-80% al año de que cicatriza o del proceso de cicatrización, ¿ok? Por eso es importante hablar con nuestros pacientes. Pacientes que son operados, por ejemplo, de intervenciones abdominales, hay que decirle, ok, usted se ve muy bonita, está de alta, se hidrata sana, está bien, pero recuerde que usted tuvo puntos internos, hay lesión interna porque tuvimos que cortar para llegar al lugar. Entonces, tiene que evitar estreñimiento porque aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, y puede provocar separación de esas heridas. O tiene que evitar situaciones como la tos, como el estornudo. Por eso es que los pacientes tienen una herida, tos, me duele, porque hay tensión, hay aumento de la presión intraabdominal. Entonces, todo eso hay que considerarlo, ¿ok? Los pacientes con lesiones o con heridas a nivel de la cavidad oral son pacientes que tienen que alimentos blandos, que no lesionen, que no erosionen, que no maltraten esa lesión. Aspectos anormales de la reparación de las heridas, y ya este es el punto final. Cuando nosotros tenemos pérdida del equilibrio entre el proceso de reparación y cicatrización, nosotros podemos tener cicatrices aberrantes. Les mencioné ya, por ejemplo, lo que es el queloide o heridas hipertróficas aumentadas de tamaño, donde tenemos un déficit de metaloproteinasas, no se puede dar el proceso de remodelación, no se degradan esas fibras colágenas que se están formando y se produce un exceso de colágeno. Esto es una herida, una cicatrización aberrante, ¿ok? Podemos tener desquiescencia de la herida, eso es separación de la herida, puede ser porque es un sitio de pliegue, que constantemente se están separando, no se produce el afrontamiento, o una lesión que se ulcera o se infecta. Todos esos procesos, la retracción, eso se da en esas heridas anfractuosas, es decir, ya le voy a decir, esto es una herida anfractuosa. Son heridas, obviamente son causadas, no es una herida quirúrgica, porque las heridas quirúrgicas son lineales y eso favorece el afrontamiento de los bordes, una herida limpia, pero estas son heridas provocadas por un trauma punzopenetrante, es decir, son heridas provocadas de una manera accidental o intencional, pero que provoca ese tipo de bordes, son irregulares. Entonces, el afrontamiento entre ellas es muy difícil. Si ustedes tratan de cerrar o de suturar esto, es muy complicado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, se produce, en el proceso de cicatrización, se produce mucho tejido esclerosante, tratando de cerrar, y retrae el tejido. Eso es muy común. Es muy común en esas heridas provocadas por accidentes o por traumas. Esto es una úlcera, tejido necrótico, una reepitelización. Fíjense que aquí se ven pequeños vasitos sanguíneos, tejido de granulación, se restauró por completo la úlcera. Esto fue lo que les expliqué. Las células madres, fíjense cómo se va restaurando y se produce la reepitelización. Todo eso entra dentro del proceso de cicatrización. Acá tienen queloides. Todo esto es porque hay un problema en el proceso de cicatrización.
Son pacientes, el queloide se asocia con la raza negra, es una condición de nuestro color, no en todos los pacientes, pero se presenta en cierto porcentaje, en donde tenemos una exagerada producción de colágeno y producimos ese tipo de cicatrización. Exceso de tejido colágeno, es muy común. A nosotros en el laboratorio nos llega mucho queloides por los piercings que se colocan acá y son bolas. O sea, es una bola grande, puede llegar a 25 o 6 centímetros y cuando lo cortamos tiene piel, pero es mucho tejido colágeno y eso es un queloide provocado por ese tipo de trauma, ¿no? Eso nos llega con relativa frecuencia y hacemos ese diagnóstico. Entonces, bueno, yo creo que listo. Nos vemos entonces la semana que viene.